Bien, hablar de depresión es difícil porque ya se ha dicho mucho, la literatura ya ha descrito mucho, y desde que el hombre empezó a escribir, Platón, Aristóteles, los presocráticos hablaron de la depresión y la depresión llegó hasta aquí casi pues sin ninguna modificación. Vamos a hablar de depresiones porque hay muchas variantes. Y hoy vamos a hablar de nuestro modelo y trataremos de hablaros de qué es depresión desde nuestro punto de vista. Pues lo que caracteriza es la intentada solución. Lo que caracteriza un sistema es la solución intentada. Esta es nuestra intentada solución para describir la depresión, con un poco de ironía, por supuesto. La solución intentada de la depresión es muy complicado. Esta tecnología es muy complicada. Es la renuncia. Y es una solución intentada específica. Ninguna otra patología pone en marcha una solución intentada así, tan definida. La renuncia no es una renuncia general, sino tiene unas características. O sea, es una renuncia caracterizada por delegación. Las personas que sufren este problema esperan la solución de su problema que llegue de otras personas. Pero haciendo, se convierten en víctimas porque, ya que no pueden tomar ninguna solución, ellos mismos no tienen ninguna posibilidad de mostrar a sí mismos qué pueden hacer. La otra variante de la renuncia es rendirse, o sea, evitar producir algo que pueda llevar a hacer un salto y pues una solución activa. La otra variante que forma parte más de la depresión paranoica es el hecho de pretender una ayuda. Y pretender es pues que las personas se sienten víctimas del mundo en general, son los que se quejan que nada está bien. Si ellos fueran en el lugar de las otras personas lo harían mejor, pero tienen total inhibición de la conducta. Son personas que mentalmente luchan, pero a nivel de la acción están paradas, no se mueven, en condición de total renuncia. Aquí pues hay un pequeño error, o sea, creer que no hay ninguna posibilidad de salida es una característica de la depresión paranoica. Pero pues podemos decir que en todos los tipos de depresión, aunque las personas muestran cierta determinación pensando que no hay solución, pues en fondo, fundamentalmente, por lo menos a través de delegaciones, esperan que alguien pueda ayudarles. Su inhibición está muy caracterizada por dos emociones que nosotros hemos definido como emociones de base, básicas. O sea, una emoción es el dolor. Son esas personas que se quejan frecuentemente, dicen que sufren mucho debido a diferentes razones. Pero son quejas continuas, un sufrimiento que se lee en la cara, a nivel verbal también, y siempre asociada a una inhibición de la conducta. La otra emoción, que parece muy fuerte, dicha de esta forma, pero es verdad que está presente, es la rabia. La rabia, o sea, pues rabia con los sentimientos que conlleva, y pues es una rabia casi siempre controlada e inexpresada. No porque la persona quiera controlar
sus pensamientos o sus emociones, sino porque la rabia está controlada debido a impotencia. O sea, la persona deprimida, enfadada, que tiene rabia, no piensa que aún enfadándose no se podría solucionar la situación. Entonces se siente Il paziente depresso è derrumbada. El paciente deprimido es un paciente que acude a la terapia, pues se siente derrotada. Es una persona que viene a la consulta cuando decide venir, pero no cree que haya una solución. A menudo es el resultado de experiencias de fracaso, porque sabéis que la depresión pues se ocupa de la depresión. El médico de familia que se ocupa del primer nivel de intervención, hasta los especialistas, los médicos especialistas y nosotros nos ocupamos de estos pacientes. El primer objetivo que tenemos con una paciente opositor, es establecer una compliance que nos permitan actuar sobre el mecanismo disfuncional. El dolor, pues es un dolor que no tiene solución, es un dolor que no se puede sedar. Es un dolor que pues todos los que trabajan con estas personas tratan de aliviar el dolor, pero para nosotros el dolor es un elemento que se tiene que escuchar, no por empatía, no para tratar de entender su dolor, cómo viven su dolor, sino para darles estratégicamente un púlpito al sufrimiento. Por ejemplo, pues los que están acostumbrados a renunciar, a hacer esfuerzos para salir de su estado, pues a ellos su sufrimiento les parece incapacitada, y cuando nosotros les invitamos a exprimir su sufrimiento mediante el púlpito, esta es la forma en la que definimos nuestra prescripción. Entonces, finalmente, por fin, le damos un lugar, un espacio, un tiempo donde pueden expresar sus sufrimientos sin límites, pues esto es percibido como algo que les hace entender que nosotros hemos entendido que su sufrimiento, su dolor necesita ser reconocido. Es un dolor en el que nosotros creemos. Pero esta es una estrategia entonces, pues esto nos permite crear la compliance y también canalizar su dolor. stessa, ma anche nel sistema, quindi il sistema. Vale, entonces si esto lo hacemos junto con la familia o la pareja de la persona. Otro aspecto muy importante es entender si hay rabia, y si hay rabia inexpresada. A veces es suficiente preguntar a la persona, preguntarle si tiene resentimiento o si tiene rabia, que formen parte de su dolor. A veces el efecto es un efecto de personas se quedan muy sorprendidas positivamente, porque la rabia no es una emoción noble. Y entonces no tiene la dignidad para que se pueda hablar de la rabia, para que se pueda contar la rabia, sobre todo si hay remordimientos. Estas personas no quieren hablar de rabia. Abbiamo parlato di depressione. Hemos hablado de depresión.
Pues acabamos de hablar de depresión hasta ahora. Hay un humor deprimido también. Entonces, el dolor siempre está conectado a un humor deprimido. Visualmente, las personas tienen una postura, una forma de hablar, que es típico del humor deprimido. Además, hay otras variantes en la depresión que podemos llamar equivalentes depresivos. Y pues se trata de personas que no se quejan de la vida, la tristeza y el futuro negro, sino estas personas se definen como que no pueden concluir nada, inconcluyentes. Los que aplazan las cosas, que saben lo que tendrían que hacer, pero no pueden ponerlo en marcha. Son personas que cuando hacen algo no lo hacen bastante bien. Entonces, esos son todos indicadores que nosotros tratamos como renuncia. Y con estas personas utilizamos un lenguaje incapacitante. Nosotros incapacitamos al modo, no a la persona, y que refleja la semántica del paciente, o sea, con función de paradoja. Entonces, hablamos de incapacidad. Pues decimos, entiendo que usted no es capaz, nunca logrará hacerlo, entiendo que sea una gran dificultad. Frente a su posición muy dura, a nuestra posición muy dura, perdón, una persona deprimida lo percibe como algo que ya creen de ellos mismos y normalmente tienen dos reacciones diferentes cuando le hablamos así. O sea, primero, reduce su modalidad. Dicen, pues no es siempre así, hay excepciones y esto nos permite abrir la puerta hacia las excepciones.